Lectura del Evangelio según San Lucas. Jesús dijo a sus discípulos: un hombre rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, porque en adelante no podrás seguir administrando. El administrador se puso a decir para sí: ¿qué voy a hacer, pues mi señor me quita la administración? Para acabar no tengo fuerzas, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer, para que cuando me echen de la administración, encuentre quien me reciba en su casa. Fue llamando uno a los deudores de su amo y dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Este respondió: 100 barriles de aceite. Él le dijo: toma tu recibo aprisa, siéntate y escribe 50. Luego dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Él contestó: 100 sacos de trigo. Le dice: toma tu recibo y escribe 80. Y el amo alabó al administrador injusto, deshonesto, porque había actuado con astucia. Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su propia gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo poco, también en lo mucho es fiel. El que es injusto en lo poco, también en lo mucho es injusto. Pues si no fuisteis fieles en la riqueza injusta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo ajeno, lo vuestro, ¿quién os lo dará? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o bien aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. El Evangelio de este domingo nos muestra a un Jesús hablando con sus discípulos y los invita a recordar que la santidad no es simplemente un compromiso, no es simplemente vivir con constancia y fidelidad lo que les está diciendo. Nos está diciendo que también requiere la santidad un poquito de astucia. Debemos ser astutos en la santidad, porque además, si somos inconstantes, somos infieles. Muchas veces no vivimos con seriedad lo que el Evangelio nos pide. El Evangelio de este domingo ya nos señala un camino que puede llevarnos al cielo: el amor a los pobres. Hagan amigos con riquezas deshonestas. El Evangelio, cuando habla de pobres, aparentemente se refiere a gente que no tiene dinero, gente con mucha necesidad, pero debemos entender que la pobreza es mucho más amplia. Por esto el Evangelio de hoy que Jesús nos presenta en esta parábola tendrá ciertamente una sensación de radicalidad, pero también puede ser desconcertante y quizá para muchos escandalosa. En esta parábola nos encontramos con un Jesús que nos puede confundir. En mi opinión, no tiene sentido buscar un significado moral, porque los católicos especialmente, más que nadie, somos siempre especialistas en buscar la moralidad o inmoralidad de las cosas. El significado de estas palabras, de esta parábola, tiene un significado mucho más grande. No busquemos el significado o el sentido con una justicia humana. ¿Por qué? Porque no es necesario que el Hijo de Dios se encarnara en el seno de María y se hiciera hombre para saber que debemos ser honestos. Todos creamos en Cristo, ¿no? Deberíamos ser honestos. Por eso creo que en el Evangelio de este domingo hay algo más, hay algo mucho más grande
que una simple moralidad. En este evangelio está la descripción del momento exacto en el que la vida se nos derrumba y nos obliga en muy poco tiempo a tomar decisiones sobre nosotros mismos. Aquí es cuando la vida nos exige, cuando nos pide cuentas de lo que hemos hecho con el tiempo que hemos vivido. La vida te pregunta, ¿me has malgastado? ¿Has malgastado tu vida viviendo en el aburrimiento, en el temor, en la mediocridad, viviendo sin dar todo lo que puedes dar? Y si nos ponemos a pensar realmente, si la vida nos pregunta cómo hemos vivido la vida, ninguno de nosotros, al menos yo, creo que soy inocente. También soy deshonesto. El amo rico, el Señor rico, es la vida misma, que alza la voz cuando nuestra vida se estanca, cuando, por ejemplo, con una enfermedad, con la muerte de un ser querido, con un momento difícil, cuando realmente pensamos que la vida pierde sentido, pero sobre todo cuando en la enfermedad empezamos a sentir que nos queda poco tiempo y que nos queda muy poca oportunidad para cumplir todos nuestros sueños. Cuando nos enfrentamos a lo que fue y a lo que queda de nosotros. Y por eso dice la vida, ¿qué oigo de ti? ¿Qué has hecho hasta el día de hoy? ¿Cómo has manejado hasta ahora tu propia vida y que ahora ya no podrás manejar? Es muy importante que encarnemos el Evangelio de hoy. Dar cuenta es para el administrador como un despertar, como una especie de dolorosa iluminación. Él se da cuenta que no podrá administrar más y ahí se le ilumina la mente, se da cuenta y confiesa su debilidad. No puede trabajar, ya no tiene fuerzas y pedir limosna, mendigar, pues le da vergüenza. Llegado a cierto punto de nuestra vida, cuando miramos dentro de nosotros mismos, ya no hay espacio para imaginar un futuro grandioso, glorioso, sino solamente nos tenemos la posibilidad de contar y de saber lo que hemos vivido, cómo hemos vivido. Ya no tenemos tanta fuerza para cultivar, para acabar, para trabajar. Y sobre todo, no tenemos tiempo y no tenemos ganas y nos da vergüenza mendigar. Es inútil engañarnos, así somos nosotros. Y darnos cuenta de esto quizá nos esté llevando a madurar. ¿Qué haré? Esta es la pregunta que estalla en el corazón, en nuestro corazón, que es una pregunta directa, luminosa, pero también puede ser despiadada, que nos puede cortar el alma. ¿Qué debo hacer con el tiempo que me queda? ¿Qué realmente necesito? El administrador, veamos bien el Evangelio, no se justifica, no intenta ganarse la compasión del amo, no busca su perdón. En cambio, tiene la mente clara para decidir qué es lo esencial para él en ese momento. Y lo esencial es encontrar a alguien que lo reciba en su casa, porque no hay nada más triste que estar solo, que morir solo. Por eso, él está, podemos decir, con el agua hasta el cuello. Está en una posición en la que no puede cometer más errores. Solo queda hacer algo urgente, definitivo y hacerlo bien. Y por eso el amo, el dueño, alaba a su administrador. Porque el amo es un hombre rico y sabe lo que significa vivir para el propio beneficio. Y por eso reconoce la astucia de su administrador y lo alaba. Como toda parábola de Jesús, el lenguaje siempre es muy paradójico, es muy escandaloso y provocador. Cada parábola de Jesús genera en nosotros una cierta inquietud. ¿Por qué? Porque queremos siempre entender a Jesús con nuestra propia mentalidad, que es tan pequeñita, y Jesús está por encima de todo esto. En los ojos del rico hay incluso
una cierta satisfacción al contemplar a este administrador tan descarado, tan valiente, tan astuto. ¿Quién sabe si pensamos como pensamos nosotros siempre y no aprendemos lo más grande? Podríamos pensar que hasta Dios, en última instancia, es deshonesto, porque en la semana pasada, aunque no lo leímos, se habló del el famoso hijo pródigo. Un Dios que recibe al hijo que despilfarra todo. Es un Dios que les paga a todos los trabajadores lo mismo, aunque hayan trabajado menos. Un Dios que perdona a los ladrones, prostitutas, escribas, fariseos. ¿Quién sabe si Dios no sea deshonesto al mandar a su propio Hijo a morir en la cruz por nosotros pecadores? Dios no ignora los cálculos. Dios sabe que lo único que importa es salvarnos. Quizá el amor también sea deshonesto, porque sinceramente no valdría la pena arriesgar tanto, arriesgarlo todo. Dios incluso es deshonesto, porque a nosotros que siempre estamos siendo infieles, siempre nos está esperando con los brazos abiertos. En este camino en el que luchamos con nuestra inconsistencia, con nuestra debilidad, con nuestros temores, no olvidemos, como dice el Evangelio, a los pobres. Recordemos que el pobre no solamente es el que no tiene dinero, el pobre es aquel que sufre, que la pasa mal, aún teniendo dinero, porque quizá de la mano de uno de estos pobres es como nosotros podremos entrar al cielo y ser felices para siempre. Paz y bien.